Bueno, continuamos. Ahora lo que debemos hacer es calcular el tamaño de la muestra. Entonces, la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas a la investigación comercial y de mercados y determina la grado de credibilidad que consideremos a los resultados obtenidos. ¿Qué quiero yo decir acá? Por ejemplo, en la Fundación Ayuda al Abuelo, como hemos visto antes, pues tenemos que el tamaño de la población es 2.125.702. ¿Qué sería lo importante? Que entrevistáramos a 2.125.702 personas. Con eso tendríamos un 100% de confiabilidad en los datos. Pero pues es imposible. Es imposible, es absolutamente imposible que yo pueda entrevistar a 2.125.000 personas. Entonces a mí la estadística me indica que existe una fórmula de la muestra y que esa fórmula de la muestra a mí me da la posibilidad de, con menos encuestas, tener unos resultados muy parecidos a como yo hubiera entrevistado a todo el tamaño de la población. ¿Mm? Aunque, por supuesto, no tendré el 100% de la confiabilidad de los datos, pero sí tendré un 90-95% de confianza de que efectivamente mis resultados van a ser verídicos. Entonces, existe esta fórmula ampliamente divulgada y esa es la que se usa para calcular a cuántas personas debo encuestar. Esta fórmula de la muestra, como usted lo observa, es n, que es el tamaño de la muestra, es igual a k al cuadrado por p por q por n mayúscula sobre, entre paréntesis, n al cuadrado por, entre paréntesis, n mayúscula menos 1, cierra paréntesis, más k al cuadrado por p por q. Esta fórmula nos debe dar un resultado muy parecido. ¿Mm? ¿Qué es n? Pues n es el tamaño de la población o universo, el número total de posibles clientes. Acuérdense que el n, en el caso de la Fundación Ayuda al Abuelo, era de 2.126.000 personas. Viene un segundo elemento que es k, que es este. Y k es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. ¿Qué quiero yo decir? Que yo le tengo que asignar un nivel de confianza. Yo quisiera que el nivel de confianza fuera el 100%, pero no es posible. El nivel de confianza puede variar de un 70 a un 99%. Generalmente, siempre se le asigna un nivel de confianza del 95%. Y si hay un nivel de confianza del 95%, pues existe un error del 5%. En este caso, 95.5, error 4.5%. Entonces, mientras mayor, mientras mayor acercándose a 100 sea mi nivel de confianza, menor es el error de los datos de investigación. ¿Qué quiero yo decir? Si yo tengo un nivel de confianza del 90% en mi fórmula estadística, mi error va a ser del 10. Si es del 95, mi error va a ser del 5. Si es de 99, pues mi error va a ser del 1. Bien,
Entonces eso es K. Y de una vez K pues me da el error muestral. Bien. Acá por ejemplo tenemos que el nivel de confianza varía del 75% al 99%. Y nos da una constante de números que se traducen en ese porcentaje. Esto lo explicaré un poco más adelante. Bien, viene otro elemento, P, que P pues usted lo observa acá. ¿Y P qué es? P pues es la proporción de individuos que poseen en la población las características de estudio. ¿Qué quiere decir ese P? Que a pesar de que yo ya tengo un tamaño de la población definido, pues la mitad de las personas cumplen la condición de ser encuestados o de ser clientes potenciales y la otra mitad no. Entonces este P es el 50% de la población que efectivamente tiene las condiciones de ser encuestado. Por eso tampoco toda la población, todo el tamaño de la población son mis clientes, tampoco. Porque viene el Q. ¿Sí? Y el Q, si usted aquí lo observa, es la proporción de individuos que no poseen la característica. ¿Sí? Es decir, ese es el 50% de personas que no poseen esa característica. Bien, en el ejemplo de ayuda a un abuelo, él determina que su población objetivo, que su tamaño de la población es 2.125.702. Pero acá lo está diciendo, pero existe un 50% de personas pues que no desean colaborar con esa causa social o no cumplen las características. Bien. Entonces, a lo que yo voy es que esta fórmula estadística me permite establecer el parámetro. Entonces, usted debe desarrollar la fórmula estadística del tamaño de la muestra y debe compararlo con el link que a usted yo le doy acerca de cómo calcular el tamaño de la muestra de forma automática a través de un software que se llama Feedback Networks. ¿Sí? Entonces, en estos momentos pues vamos a hacer el ejemplo con la Fundación Ayuda a un Abuelo, a ver cuántas personas tiene que encuestar. Entonces dice que su población son 2.125.702 personas. Entonces acá voy al software, que es donde he tomado la información que le he explicado, ¿sí? Y aquí está todos estos datos. Voy a borrar acá, que ya hice unos cálculos anteriores. Entonces, N, ¿qué es? ¿Se acuerda? N es el tamaño de la población. Entonces pegamos el número. Por favor, debe incluirlos sin puntos ni comas. 2.700.000. ¿Qué es K? K es el nivel de confianza. En este caso, pues vamos a darle un nivel de confianza de 95.5%. ¿Qué pasa? Acá mismo en este software, perdón, del 95%. En este software me establece un nivel de confianza del 75% al 99%. Y me da una constante numérica. Entonces 75 es 1.15, 80 es 1.28, etc. En este caso, el 95% es 1.96. Obviamente esto aplica para la fórmula automática, no para la fórmula manual. Entonces vamos a escribir acá 1.96.
E. E, ¿qué es? Es el error muestral. Acuérdense que el error es la diferencia del nivel de confianza. En este caso, si mi nivel de confianza es del 95%, el error muestral debe ser del 5%. Y aquí coloco el número entero. P. ¿Qué es P? Entonces, acuérdense que P son los individuos que cumplen la característica de la población, es decir, el 50%. En este caso, no sé, 1.300.000 personas. Pero acá se expresa con la mitad de 1, o sea, 0.5. ¿Y Q qué es? Pues Q es el porcentaje de individuos que no cumplen las características de ser encuestados ni usuarios. Entonces, por ejemplo, en ese Q, en esa mitad de la población, entre jóvenes, entre mujeres y jóvenes de 20 a 59 años, pues hay gente o que no tiene trabajo, o que apoya a otras fundaciones, o que necesariamente no le interesa colaborar. Para todos ustedes, siempre la mitad del tamaño de la población que usted indique no va a ser sus clientes jamás ni sus usuarios. Entonces en este caso vamos a hacer 0.5. Ya hemos colocado los datos, aquí automáticamente decimos calcular muestra. Y aquí que nos dice que el señor debe entrevistar a 384 personas para que tenga una probabilidad de acierto del 95%. Es decir, no va a entrevistar a las 2.125.000 personas, sino solamente a 384. Entonces, por eso, cuando usted ve en las encuestas presidenciales o de alcalde que se va a entrevistar quién va a ser los candidatos, pues no se va a entrevistar digamos en el censo colombiano son de 30 millones, no se va a entrevistar a 30 millones, sino a unos 5.000 y ya. Y eso ya nos da un resultado más o menos exacto. Por favor, atento a lo que le voy a decir. Para las personas que van a ver o están viendo conmigo la materia Sistemas de Información de Mercados, deben hacer la fórmula manual, debe establecer los patrones y aplicar la fórmula de estadística manual. Adicionalmente a esto, debe ingresar a feedback y calcular la fórmula manual y contrastarla. La fórmula automática y la fórmula manual deben ser de la misma forma. Para los estudiantes de fundamentos de mercadeo, únicamente calculan la muestra únicamente automáticamente. Ya el siguiente semestre sí la deben calcular manualmente. Cuando se presente un trabajo de grado, sí la deben calcular manualmente. Para todos los efectos, en ese punto usted coloca el pantallazo y lo pega. Entonces, este es el tamaño de la muestra, que es bastante interesante y nos da un aproximado para saber a cuántos encuestar y para que nos dé un dato exacto de lo que queremos investigar.